Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Buenos días. a todos. Mucho gusto saludarlos. Esperamos que estén todos bien. Igual ahí en su casa. Vamos a esperar 2 minutitos o 3 para que se vayan incorporando los que faltan. No se les olvide registrar su asistencia en el apartado de chat para que quede ahí registrado. Y que lo vamos a hacer esto cada vez que abramos un bloque, ¿vale? Entonces, anoten, por favor, sus nombres completos. Vamos a ir planteando cuál va a ser la orden de esta sesión.
Para esta sesión vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hasta este punto. Vamos a tratar de darle un cierto orden, una cierta estructura lógica para proceder a entrar a un poquito de detalles en cuanto a dos aspectos muy importantes que tenemos que considerar dentro de lo que es el diseño de puestos de trabajo, considerando los elementos de la ergonomía. En este punto vamos a hablar principalmente de dos aspectos y dos ciencias que intervienen de manera importante, que es la antropometría y la biomecánica. Eh, Así como analizar en esta sesión, vamos a analizar las lesiones por traumatismos repetitivos más comunes que debemos de nosotros conocer para tratar de evitar que en un puesto de trabajo pues se generen, o también entender cómo es que llegan a aparecer ese tipo de lesiones y sus características principales, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque estos son temas muy, como ya vimos, son temas muy extensos. Vamos a hacer eh, una pequeña reflexión al respecto y finalmente vamos a hacer otro cuestionario para reafirmar lo que hayamos analizado durante la sesión. Ese es el plan para esta sesión. Nada más estoy esperando que abran mis archivos. No sé si es el internet o si es mi computadora, pero está algo lento el sistema. Entonces, es con lo que vamos a empezar a trabajar. Déjenme abrir las diapositivas. Le digo que está muy lento. Ni siquiera reconoce mi memoria. Bueno, mientras reconoce mi memoria, las clases anteriores hemos estado hablando desde la parte del diseño del producto y todo este proceso que implica para cualquier organización, cualquier empresa, ya sea de manufactura o de servicios. Diseñar un producto vemos que es el, la recopilación o la integración de una serie de actividades que van desde el estudio de mercado hasta incluso el diseño del empaque y la mercadotecnia. Obviamente, para nosotros como ingenieros industriales nos interesa toda esta parte de la generación de las especificaciones, de la elaboración de los prototipos, de los ensayos o pruebas, tanto de los materiales como de la funcionalidad de los productos que se están planeando, ¿no? Que se están diseñando, pasando por todos los ajustes y precisiones en cuanto a la determinación de las especificaciones técnicas de sus elementos o componentes, para posteriormente plantear todo lo que es el proceso productivo y ponerlo a disposición para que se haga la distribución y la venta, ¿no? Entonces, ese proceso nosotros lo entendemos como la columna vertebral de lo que cualquier empresa manufacturera desarrolla, ¿sí? Entonces, esa parte es como ese contexto, vamos a interpretarlo como una contextualización de lo que es la aplicación posterior de lo que es la ergonomía. A la hora de determinar el tipo de empaques, también vamos a definir no solamente los materiales de los que van a estar conformados estos empaques, sino también de acuerdo al tipo de nivel de empaque, vamos a llamarlo así, porque ya veíamos que eran los primarios, los secundarios o los terciarios, o más fácil, el envase, el empaque y el embalaje, de acuerdo a su necesidad que tengamos de agrupar y manejar los materiales y productos,
pues es como se van a definir también, de acuerdo a sus características, estos tipos de empaques, ¿no? Habrá productos generalmente líquidos o químicos que van a requerir envase y muchas veces el propio envase sirve para mostrar y comercializarlo en otros tipos de productos. Vamos a requerir de un empaque que le dé una mejor presentación y que nos facilite también acomodarlo y manejarlo en almacenes o en el estante. Y finalmente la cuestión el embalaje, es decir, cómo manipular grandes volúmenes de materiales para su distribución, para su almacenamiento en gran escala y obviamente protegiendo al máximo la integridad del producto y facilitando su logística y su movimiento. Entonces, toda esta parte nos va llevando a esos aspectos principales de cualquier empresa, de cualquier industria. Posteriormente entramos a esta parte de la ergonomía. Hablábamos del concepto general de ergonomía, es decir, adaptar uh, el entorno laboral a las características del ser humano, poniendo al ser humano como el principal elemento a cuidar, a proteger, ¿sale? Y obviamente buscando también que además de este confort que se le debe de dar a la persona, pues también darle esta seguridad y además generar la productividad, es decir, facilitarle el trabajo, pero no para que trabaje menos, sino para que sea más eficiente en el uso de su energía. Posteriormente hablábamos de precisamente esto, cómo son las relaciones de otras disciplinas que tienen que ver con la ergonomía. Y hablábamos de cuestiones fisiológicas, hablábamos de el gasto energético, hablábamos un poquito de cómo se debe interpretar que no todos los operadores, vamos a hablar de una empresa en específico, no todos los operadores tienen la misma condición física, ni la misma complexión, ni el mismo rendimiento físico, ¿sí? Y también entender que no es lo mismo una actividad cuando la realiza una mujer que cuando la realiza un hombre. Y en función de eso, nosotros como ingenieros industriales debemos de considerar estas diferencias y estas circunstancias en el momento de asignar tareas o diseñar tareas dentro del área de producción. Ese es en esa parte. Lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con entender la antropometría y el impacto que ésta tiene en el desempeño o en este rompecabezas que estamos tratando de armar de lo que es la ergonomía dentro de las organizaciones a la hora de diseñar puestos de trabajo, que es lo principal. Entonces, déjenme ver por qué no quiere leer mi memoria. Voy de nuevo. No sé si es este lado. Acá está.
¿De ahí se ve la diapositiva ya? Sí, ya se ve. Ok. Sí. Bueno, para esta ocasión abriremos la unidad 4 que habla de la ergonomía de la postura y el esfuerzo. Como bien les hacía yo en la recapitulación con la que iniciamos esta sesión, eh, vamos abarcando diferentes aspectos de lo que es la ergonomía. Finalmente, todo se va a resumir en esta parte de lo que es el concepto de la ergonomía, adaptar todas las características del entorno laboral a beneficio del operador o del ser humano, buscando siempre el confort, la productividad y la seguridad y salud, obviamente, de la persona. Ahora vamos a ver esta parte. Cuando nosotros vemos en un puesto de trabajo, sabemos que el operador o el trabajador siempre va a hacer la misma actividad durante largos periodos de tiempo. Esa actividad puede ser, como ustedes ya lo manifestaron en sus tareas, puede ser de nivel bajo, medio, alto, o a lo mejor de un alto nivel de exigencia física para el operador, o la cantidad de veces que repite un movimiento, una actividad, es demasiado grande, además de, ¿no? Además de que tiene cierto nivel de complejidad y implica un gasto energético importante. Bueno, además de esto, pues hay que vigilar qué tipo de movimientos tiene que realizar el trabajador. ¿Cuál es la posición en que va a tener su cuerpo? ¿Cuál es esta postura? ¿Y cuál es la cantidad de energía o tipo de fuerza o de movimientos donde aplique fuerza que tendrá que realizar? Entonces, ahí es donde entra esta parte de la antropometría, que nos sirve para conocer las características del cuerpo humano, y la biomecánica, que me ayuda para entender las limitaciones que tiene el ser humano a la hora de realizar actividades laborales. Entonces, a esto vamos a referir este punto. Como les decía, el primer punto que vamos a tratar tiene que ver con la antropometría. En este caso, he ajustado estas diapositivas para tratar de ser lo más simples posibles y poder reflexionar al respecto. La antropometría se considera como una ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, género, edades, etcétera. ¿Sale? Aquí hablamos de las raíces, ya saben, de las palabras antropos quiere decir hombre y metría quiere decir mediciones. Entonces, ahí la misma palabra nos ayuda. Recuerdo cómo me ayudó esta materia de raíces griegas en la prepa, porque me ayudó a entender muchas cosas de la ciencia y de la tecnología. Aquí entendemos que las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, la edad, la raza, el nivel socioeconómico inclusive, etcétera, por lo cual esta ciencia se dedicó a investigar, recopilar y analizar estos datos. ¿A qué se refiere esto? Yo no voy a tomarle medidas a cada uno de los individuos de una fábrica o a los 3, 4 operadores o 6 operadores de una misma máquina, a menos que la actividad requiera modificarse como resultado de estos otros análisis ergonómicos que también ya analizamos en la clase anterior, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el método Rula, que nos indicaba en la parte del formato que analizábamos la clase anterior. Al final nos daba un resultado numérico, y ese resultado numérico nos indicaba si podíamos mantener la situación del operador en sus actividades, o si era urgente hacer un cambio inmediato en la forma en que se desarrollaban las actividades. Bueno, ese tipo de métodos también está, como pudieron darse cuenta, apoyado en estos principios de la ergonomía, ¿no? De la antropometría, perdón. Cuando inicia esta necesidad de empezar a interpretar o a generar datos antropométricos para los procesos industriales?
como todo lo que ha sucedido, las guerras, a partir de 1940, estamos hablando de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, existió la necesidad de adaptar la industria a la mano de obra que existía. Y como vemos en las fotos, hubo países que participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues, los hombres tenían que ir a los campos de batalla y las mujeres a cubrir su lugar en la industria. Tanto la industria que servía para sostener la economía de los habitantes, como la industria bélica y la aeronáutica principalmente. En este momento, pues se tuvieron que ajustar las condiciones de trabajo, los lugares de trabajo y las herramientas incluso para las mujeres, lo cual obligó a hacer este tipo de estudios para poder conservar ciertos niveles de productividad, ya que pues, era fundamental la industria bélica para los países que tenían el objetivo, obviamente, de ganar el conflicto bélico, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen estos estudios para poder modificar, ¿no? La antropometría también me sirve actualmente como una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, ya que estos, tanto los objetos como los espacios, son contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto deben estar determinados por las dimensiones. Hablamos de objetos y aquí pongo un ejemplo de una persona en una bicicleta. La antropometría y el diseño de productos, en este caso, va muy de la mano. Por eso aparecen juntas en esta materia. Toda esta información que surge para diseñar un producto o una herramienta debe de considerar estos datos antropométricos. Como vemos, como platicábamos hace rato, no vamos a medir uno por uno, sino que vamos a ocupar toda esta información estadística que se genera. Debemos de saber que existe el texto más importante, vamos a decir, más completo que existe acerca de estudios antropométricos de diferentes poblaciones o del ser humano, lo maneja la NASA. Obviamente porque necesitaba tener toda la información posible para diseñar todos los elementos que se requieren para los viajes espaciales, tanto en espacios como en herramientas, como en tableros, como en controles, manejo de información, etcétera. Entonces, la antropometría sirve porque me va a permitir, de acuerdo a las características de la población o del el objetivo a quien va dirigida una herramienta, un utensilio, es con esos datos, es con los que se va a ir al diseño de los productos o materiales. Lo mismo en los espacios arquitectónicos, ¿no? El espacio mínimo necesario para el adecuado desarrollo de la vida de las personas en su espacio donde habita, pues también es parte de la ergonomía. Vamos, de la antropometría. Vamos a suponer algo tan simple, y siempre lo pongo como ejemplo, la altura de las dimensiones de las puertas de las construcciones, de las casas o las oficinas. Cuando viene un extranjero, un europeo de otra raza, que como sabemos principalmente tienen una estatura en promedio mayor que nosotros los latinos, pues es cuando notamos la diferencia, ¿no? Nos damos cuenta que el visitante normalmente incluso tiene hasta que agacharse para poder entrar en esa puerta. Obviamente, eso le sucede solamente aquí, en nuestro país, como en el ejemplo que estoy poniendo. Sin embargo, en su país él no tiene la necesidad de agacharse. Todas las normativas que están en su país para la construcción tanto de objetos como de espacios arquitectónicos, esas normativas de construcción o de diseño ya existen, y entonces ellos no tienen ese problema de estarse agachando en las puertas. Nosotros manejamos otras normativas también apoyadas en estos estudios antropométricos acordes a nuestra raza,
Por lo tanto, con base en eso también se desarrollaron normativas hacia el diseño de productos y al diseño de espacios arquitectónicos, como tantos como la altura a la que debe de ir los mijitorios, vamos a suponer, en un estadio, ¿sí? La altura que debe de tener el asiento de una silla, ¿sí? La altura que debe tener un escritorio, etcétera. Todo eso está bajo normas y esas normas se diseñaron con base a estudios antropométricos. Por eso este asunto. Ahora, el ser humano no solamente va a ejercer actividades estando estático, es decir, sin moverse. Obviamente el ser humano tiene que desplazarse y caminar y etcétera, ¿no? Entonces, la antropometría considera dos tipos de dimensiones. Las dimensiones estructurales y las dimensiones funcionales. Cuando hablamos de las estructurales, estamos hablando de las dimensiones de la cabeza, de los troncos y extremidades en posiciones estándar o sin moverse. Simplemente tomar las medidas de cada uno de los segmentos del cuerpo, como lo marca aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿no? La estatura, la altura de los tobillos, la altura de las caderas, la altura de la cintura, ancho de hombros, la distancia de las rodillas al tronco o de la parte donde uno se sienta hacia los hombros. Todas estas son dimensiones estructurales, es decir, solamente me dan el dato de cuánto mide el segmento corporal, que es cualquiera que sea, ¿no? Y por otro lado están las dimensiones funcionales o dinámicas. Estas son las que me indican cuáles son los alcances que tiene el cuerpo humano en estos mismos segmentos corporales cuando está en movimiento, ¿sale? Entonces, la antropometría funcional o dinámica incluye las medidas tomadas durante el movimiento que realiza el cuerpo en actividades específicas. Entonces, estamos tomando otra fuente de datos, ¿sí? Ya sabemos la capacidad, ya entendemos que el ser humano tiene condición física distinta, gastos energéticos distintos, etcétera. Ahora estamos viendo que el ser humano también tiene dimensiones y alcances distintas, que también se consideran en la ergonomía para el diseño de puestos de trabajo, ¿ok? Aquí les voy a pedir que con la información que hemos estado revisando, me reflexionen un minutito y me ayuden a determinar cuál es el objetivo o por qué es importante, de acuerdo a lo que hemos estado analizando y su experiencia, por qué es importante el conocimiento de la materia de la antropometría y particularmente para nosotros como ingenieros industriales. Como dice ahí, primero voluntarios y si no yo voy conforme venga la lista, que esta lista pues viene ordenada, no viene por apellidos ni por nada, viene así. ¿Sale? ¿Quién me puede dar su opinión para que nosotros vayamos puntualizando aquí? Vamos a tratar de identificar 5 objetivos o elementos de importancia para la antropometría, para la ingeniería industrial, acorde a lo que hemos revisado desde el principio hasta este momento. ¿Quién? Yo creo que uno de los objetivos es el bienestar del usuario o trabajador. Usuario porque depende de qué artículo hablemos, ¿no? Puede ser en el trabajo, puede ser en la oficina, puede ser en la casa, ¿no? O evitar las enfermedades, algún tipo de enfermedad, ¿no? Por el uso de cierta herramienta. Entonces, hablábamos como uno de los objetivos, no estoy hablando de la ergonomía, estoy hablando de la antropometría a la ingeniería industrial.
¿sí? Conocer las dimensiones de los seres humanos. Del ser humano. En sus alcances, cuando es antropometría dinámica, o en sus medidas del cuerpo, cuando hablo de la antropometría estática. A mí como ingeniero industrial, ¿para qué me sirve? Pues más que nada para realizar un correcto diseño de los espacios de trabajo, que el trabajador se encuentre en comodidad desarrollando sus actividades. Ok, me sirve. Entonces uno de los objetivos es para el diseño de espacios de trabajo. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Profe, también podría ser que, bueno, gracias a ese diseño aumente la productividad. Puede ser, buscamos el aumentar la productividad. Ese siempre es un objetivo. Y tenemos que buscar cómo incorporarlo en las actividades de ingeniería industrial. Ahora, ¿cómo piensas que vamos a llevar este aumento de la productividad? ¿De qué manera? ¿No les ha pasado? Perdón, ahorita voy a poner un ejemplo y tú me dices, ¿sale? ¿No les ha pasado que de repente, cuando eran chiquitos, cuando eran niños, y les prestaban una bicicleta, y la bicicleta les quedaba, pues no a su medida, porque pues, ni era de ustedes, o el amigo que se los prestó era más grande que ustedes, y teníamos que batallar para alcanzar los pedales, ¿no? Uno era más eficiente en el uso de la bicicleta que nosotros, a pesar de que a lo mejor nosotros ya sabíamos andar en bici, ¿no? Eso cómo se lo podemos pasar a la parte de la planta productiva, y cómo esas dimensiones, ese diseño de espacios de trabajo me va a ayudar a la productividad. Un ejemplo así para que quede más claro, compañerita. Pues podría ser, profe, que le arrimen, bueno, si se puede arrimarle lo más material que se pueda para que la persona no esté yendo por él o cosas así. Uh-huh. Por ejemplo, ¿tú has trabajado? ¿Dónde trabajas? Trabajo en una empresa donde fabrican balatas. Balatas. Ajá. Hay máquinas que son muy altas, ¿no? Sí. Y de repente ponemos a una operadora Ajá. pues a operar, ¿no? A apachurrarle los botones o a sacar o meter producto, materia prima, lo que fuera, ¿no? El proceso que sea. Ajá. Es que, bueno, ahí es que casi no ponen a las mujeres, pero por ejemplo, para subir al material usan patines de elevación. Exacto. Pero la máquina es grande, o sea, usan el patín porque la máquina está diseñada en otro país. O son máquinas mexicanas. ¿Saben qué pasa? Nosotros hace muchos años compramos una máquina alemana y, una vez que ya se instaló, se capacitó al personal, lo segundo que se hizo fue fabricar una estructura porque el operador o los operadores nos faltaban como 30 centímetros para llegar a los tableros de control. ¿Mm? Y poder tener una visión completa de la máquina y lo que se maquinaba, los controles, los botones y las palancas. Porque si no, imagínate, teníamos que estar en una posición muy incómoda para poder hacer una adecuada manipulación de la máquina. Y eso no era que la máquina estuviera mal o no sirviera, sino que simplemente fue diseñada para otra cosa. ¿Cómo afectaba nuestra productividad? Pues porque no éramos lo suficientemente hábiles para tener, que lo vamos a ver más adelante, el campo de visión adecuado para dominar la operación. ¿Sale? Y obviamente eso ayuda a la productividad. Si yo no veo bien lo que estoy haciendo, pues cómo voy a saber, voy a tener posibilidades de cometer más errores, ¿ok? Entonces sí, efectivamente, vamos empatando, ¿no? Diseños de espacios de trabajo, aumento de la productividad. ¿Qué otra cosa me ayuda? Y lo estoy mencionando ahorita, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro objetivo me va a ayudar a cumplir el conocimiento y el uso de la antropometría para nosotros? Para el diseño de productos. Diseño de productos.
Bien. Obviamente, de acuerdo al promedio, ¿no? Es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando comía las galletas para hacerse pequeñita, pues todo le quedaba gigante y no podía moverlo. Y al revés, cuando ella era demasiado grande, pues las cosas eran tan pequeñitas que las rompía. Así de simple. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? ¿Se podría decir que es una estandarización de una medida? Claro, vamos a ese punto. Diseño de productos y antropometría. ¿Para quiénes se diseña un producto? Yo como empresario diseño un producto de uso, una herramienta, un accesorio, un juguete, lo que sea. ¿Para quiénes está pensado ese diseño? ¿Para uno solo o para varios? Pues, Para O para varios. todos. Entonces, Por general. Para el público en general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué información es la que yo voy a necesitar? Voy a necesitar... Medidas estándar. Exacto, los datos antropométricos. ¿Cuándo se convierten en estándar? Cuando yo los incorporo a las especificaciones técnicas de la fabricación del producto. Ahí es cuando se generan los estándares. ¿Ok? Vamos a un ejemplo. Los zapatos. Todo mundo sabe que pues hay tallas de zapatos, ¿no? Que si del 20, del 21, 21 y medio, 25, 26 y medio, etcétera, ¿no? Y así pedimos nuestros zapatos. Pero antes de la revolución industrial, los zapatos se fabricaban por el artesano exclusivamente con las dimensiones del cliente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? sí. Entonces, cuando viene la revolución industrial, cuando vienen las guerras, tanto la primera como la segunda, y empezamos a analizar la industria bélica, empezamos a estandarizar. La industria bélica estandarizaba para poder intercambiar materias primas o armamento con los países aliados. ¿Sí? Y entonces ahí se empezaron a establecer los primeros estándares. Cuando diseñamos productos también se deben de considerar 2 o 3 aspectos. Regresamos al caso de las puertas. Podemos diseñar para el promedio, que es a lo que yo supongo que ustedes se refieren, que es estándar, ¿no? Para el promedio, es decir, consideramos el individuo más alto y al individuo más chaparrito y calculamos un promedio con estas bases de datos antropométricos. Generamos un promedio y decimos, bueno, si el más alto en México mide 2,20, 2 metros con 20 centímetros de estatura, y el más chaparrito adulto mide 1,25, pues vamos a sacar el promedio, ¿no? Y por ahí del 1,90 vamos a dejar esto. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar inmediatamente, ya no me queda menos de 1 minuto. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar. Permítanme, porque ya se va a cortar esto.